Ejercicio 1, letra A. Tenemos por enunciado que nos dicen que el inventario final del año 2017 fueron 200.000 pesos, por lo que el inventario inicial del año 2018 va a ser el mismo monto. Además, utilizamos la fórmula de rentabilidad obteniendo el ingreso por venta. Mediante eso sacamos la cantidad producida para la batalla y el desquite y el inventario final. En el estado de resultado ya tenemos los ingresos por venta de la batalla y el desquite, resultado del enunciado, donde señala que la utilidad neta en la batalla son 1.224.000 y eso dividido por el ingreso por venta debería ser igual a la rentabilidad. Al aplicar esa fórmula en ambas mineras y con otros datos que se dan en el enunciado, podemos ir completando el estado de resultados. En los cálculos podemos ver en mayor profundidad cómo se calcularon algunos números. Por ejemplo, al comienzo para sacar los ingresos por venta. La rentabilidad es igual a la utilidad neta partido el ingreso por venta. Y eso nos da los ingresos por ventas que son 7.650.000. También podemos sacar los costos indirectos por fabricación fijos unitarios mediante la fórmula de diferencia entre costeo absorbente y variable igual a los costos indirectos unitarios por la diferencia de inventario. En la batalla, la indiferencia entre el costeo absorbente y variable es de 540.000 y la diferencia de inventario es de 200.000. Eso da 2,4 como CIF fijo unitario. En el desquite, el CIF fijo unitario nos da 1,42. Luego, en el costeo variable, tenemos que el costeo directo más la mano de obra directa más los costos de fabricación variables por la cantidad vendida más los costos indirectos de fabricación fijos unitarios por la cantidad producida nos dan 7.210.500. Luego, por enunciado, podemos ver que 0,7 es el costo indirecto fijo variable, o sea, de fabricación variable, es igual a un mod. Y así podemos sacar que mod es menos 13,35. Y con eso podemos sacar el material directo unitario que nos da 16,66. En la letra B nos piden los costos de conversión. Los costos de conversión se saca con la suma de la mano de obra directa unitaria más los costos indirectos de fabricación variable unitario multiplicado por la cantidad vendida. Eso sumado a los costos indirectos de fabricación fija unitaria por la cantidad producida. Eso nos da menos 32.198.500. Entonces ahí ya tenemos la letra B. En la letra C nos piden los gastos de administración y venta fijos totales. En la letra D nos piden los recursos totales utilizados durante el 2018. Los recursos totales en la batalla se sacan multiplicando la cantidad producida por las distintas variables sumadas más la cantidad vendida por los CAP. Eso en la batalla nos da 8.500.000 y usando la misma fórmula en el desquite podemos sacar que los recursos totales son 7.860.500. Los recursos totales entonces del 2018 será la suma de estos dos números que acabamos de sacar y esos son 16.360.500. En la letra E nos piden costos fijos totales, por lo que los costos fijos totales serán los costos fijos del desquite, que son 459.000, y los costos de la batalla,
que son 391.000. Y eso sumado nos da 850.000. Luego en la letra F y en la letra G nos piden el valor del inventario, por lo que tendremos que usar nuevamente la utilidad neta. En la letra H nos piden el estado de resultado consolidado de la minera Napoleón bajo el costeo por absorción con el formato de margen de contribución. En este caso, solo es necesario reemplazar los datos obtenidos anteriormente en nuestra tabla. Y con eso finalizamos el ejercicio. Ejercicio 2. Lo primero que realizamos en este ejercicio fue hacer el flujo de inventario. El flujo de inventario lo creamos principalmente a partir de la información que se nos da en el enunciado de la pregunta. En primer lugar, se nos dice que el año 61 se venden toda la existencia. Por lo tanto, en el año 62 nuestro inventario inicial va a ser 0. Para sacar los inventarios finales teníamos la información que esto correspondía al 30% de las ventas del año próximo. Así sacamos distintos inventarios finales. Como por ejemplo, para sacar el inventario final del año 62, multiplicamos 3.300 por 0,3 dándonos 2.500. Por otro lado, se nos daba la información del material directo unitario, del MOD, del CIF variable unitario, del GAP fijo, del GAP variable unitario y de los CIF fijos. En la alternativa A se nos podía resolver los distintos estados de resultados a través de los distintos sistemas de costeo. En primer lugar tenemos el estado de resultados absorbente. Tenemos ingresos por venta. Los ingresos por venta los calculamos la cantidad vendida por el precio de venta dado, que corresponde a 89.990. Luego, dentro de los costos de explotación, tenemos los materiales directos. Los materiales directos son el material directo unitario por la cantidad vendida. Asimismo, con el MOD, el CIF variable. En el CIF fijo, teníamos por enunciado que son 4.300.000 mensuales. Como nuestro estado de resultado es anual, tenemos que multiplicar esos 4.300.000 por los 12 meses, dividiéndolo en la cantidad producida, multiplicándolo por la cantidad vendida. Lo dimos en la cantidad producida para así tener nuestro CIF fijo unitario y lo multiplicamos por la cantidad vendida para poder llevarlo al estado de resultado. Luego sacamos el margen bruto. El margen bruto lo hicimos ingresos por venta menos los costos de explotación. A esto, para obtener la utilidad operacional, le tenemos que gastar los gastos de administración y ventas variables y los gastos de administración y ventas fijos. Para los gastos de administración y ventas por enunciado, se nos dice que corresponde al 20% del precio de venta, el unitario. Es por esto que hicimos 89.990 por 0,2 por la cantidad vendida. Los gastos fijos nos dicen que corresponden siempre a 18 millones. Así obtenemos la utilidad operacional. Para el año 63, todas las cuentas lo hicimos de igual forma, pero a diferencia hay un cambio en el CIF fijo. Debido a que se utiliza el sistema FIFO, el que quiere decir que las primeras en entrar son las primeras en salir, tenemos entonces que la existencia sobrante del 1962, correspondiente a 990, entra en el inventario inicial de 63. Estas son las primeras en salir. Por lo tanto, tenemos que la cantidad vendida en 1963 correspondió a 3.300. Y de estos 3.300, 990 corresponden a las unidades producidas el año anterior y 2.310 a las unidades producidas este año. Es por esto que para sacar el CIF fijo, multiplicamos los 4.300.000 por los 12 meses que hay para que sea anual, dividido en la cantidad producida correspondiente a este periodo dentro de estas ventas, que son 2.310, y esto multiplicado por la cantidad vendida total. Y asimismo para el año 64. Como pueden ver, utilizamos la cantidad de producida según lo que se producía con el inventario final que antes. Ahora tenemos el estado de resultados según el sistema de método variable. En primer lugar, los ingresos por venta son los mismos que en el estado de resultado absorbente.
Los costos de explotación también son los mismos, solo que a diferencia de esto, el CIF en el estado de resultado variable es multiplicado por la cantidad producida, no vendida. En este caso da lo mismo, porque teníamos por enunciado que son 4.300.000 mensuales. Debemos multiplicarlo por 12 para que sea lo anual. Y esto dividirlo por la cantidad producida y luego multiplicarlo por la cantidad producida. Por lo tanto, se inhibe el efecto de dividir y multiplicar por la cantidad producida, quedando entonces solo 4.300.000 por 12, el cual se mantiene durante todos los años. Y luego, tenemos el margen bruto, que son los ingresos por venta menos los costos de explotación, y a esto le restamos los gastos de administración y ventas variables y los gastos de administración y ventas fijos, siendo los mismos que por el método absorbente. Podemos ver que hay diferencias en las utilidades, siendo en el estado de resultado menores que en el otro, debido a que el CIF es distinto y la contabilización es distinta, ya que en el estado de resultado absorbente se contabiliza todo el CIF que fue vendido, mientras que en el estado de resultado variable se contabiliza todo el CIF que fue producido. En la pregunta 3 nos piden hacer la valorización del inventario. En primer lugar, tenemos que el costo de producción unitario por el método absorbente es mano de obra directa unitaria más materiales directos unitarios más CIF fijo unitario y CIF variable unitario. Por lo tanto, tenemos que a través del método absorbente el costo de producción unitario corresponde al número recién mencionado. Por otro lado, tenemos que el inventario final del 1964 corresponde a 1.114 unidades. Al ser método FIFO, tenemos que todas estas unidades corresponden a las producidas en el año 64. Por lo tanto, la valorización del inventario sería el inventario final por el costo de producción. A través del método variable, tenemos que el costo de producción unitaria es mano de obra directa, materiales unitarios, materiales directos unitarios, CIF variable unitario, dando nuestro costo de producción unitario un monto igual a 37.100. Para poder valorizar el inventario hay que realizar la misma operación que anterior, multiplicar el inventario final del año 64 por los 37.100. Por último, en la pregunta D, se nos pide hacer la liquidación del inventario. Por enunciado tenemos que se debe demostrar que a largo plazo la utilidad de televisores Boloco será la misma bajo ambos métodos de costeo, asumiendo que no hay gastos de administración y ventas en la liquidación del inventario. Esto también debemos hacerlo a través de los dos métodos. Durante el método absorbente tenemos las 1.140 unidades, las que debemos liquidar, donde no existe producción. Entonces, ingresos por venta, tenemos las 1.140 unidades por el precio de venta, que corresponde a 89.990. Dentro de los costos de explotación, tenemos material directo unitario por los 1.140, que corresponde a la cantidad vendida. Y asimismo para la mano de obra directa y para los CIF fijos variables. Pero dentro de los CIF fijos tenemos que había que realizar la multiplicación de 4.300.000 por los 12 partidos en la cantidad producida multiplicado por la unidad de venta. Pero tenemos que hacer liquidación de inventario, no hay cantidad productiva. Por lo tanto, no tenemos CIF fijos. Y por el otro lado, en el estado de resultado variable, las operaciones se realizan igual. Los ingresos por venta, que es los 1.140 por el precio de venta, los MOT, 1.140 por el MOT unitario, y así con los CIF fijos variables y el material directo. Y aquí ocurre lo mismo con los CIF fijos.
Al no haber producción, no hay CIF fijo. Porque, ¿cómo se saca el CIF fijo en el estado de resultado variable? Serían los 4.300.000 por 12 partido la cantidad producida por la cantidad producida. Y como dijimos anteriormente, al ser una liquidación de inventario, no hay cantidad producida, ya que se liquida lo que había existente. Por lo tanto, la utilidad operacional a través del método absorbente y variable será la misma. A la vez también porque no tenemos gastos de administración y ventas. Ejercicio 3. En primera parte, sumamos todos los CIF de los recursos que nos indican que son tiempo ocioso por un corte eléctrico, sueldo del gerente de producción, arriendo de máquina pesada de construcción, provisión por vacaciones a trabajadores de fábrica y sueldos del personal encargado de la seguridad de faenas, siendo todo lo demás gasto, lo cual nos da un CIF presupuestado al sumarlo de 77.480.000. Luego calculamos los sueldos brutos, ya que el del maestro está en líquido, y luego a través de la tabla calculamos los datos que nos faltan, ya que tenemos el total de costos MOD y MD, que son 120.900.000 y 157.500.000. Después, teniendo estos datos, calculamos el porcentaje que se le atribuyen al técnico y maestro. Y por último, como datos, tenemos que el CIF real es 87.500.000 y las horas MOD presupuestadas es 29.800. En referencia a la primera pregunta, ¿son las horas MOD una buena base de asignación a los CIF? Sí, porque los costos MOD totales entre líneas forman el mayor porcentaje de los costos. Estos costos están compuestos por los sueldos del técnico y del maestro en horas. Por lo tanto, son horas MOD. B. La tasa real y la tasa presupuestada de aplicación de los CIF. Se calcula a través de el CIF presupuestado dividido por las horas MOD presupuestadas, que son 29.800, lo cual resulta en 2.600 CIF partido por horas MOD. Luego, la tasa real se calcula a través del CIF real dividido por las horas MOD real, lo cual resulta en 2.894,95 CIF horas MOD. Luego la C, que nos pregunta sobre el costo normal. Lo que hicimos fue calcular los costos de cada OT, en donde se utiliza mano directa, las tasas presupuestadas y las horas máquinas presupuestadas. Y en el D, en donde nos pregunta por el costo real, hicimos lo mismo reemplazando los valores. Luego la E, donde nos pregunta las líneas de negocio se encuentran sub o sobrecosteadas, ¿por qué? Las líneas de negocio están subcosteadas porque los costos reales que calculamos ya en D son mayores que los presupuestados, que ya calculamos en C. Por último, realizar el asiento de ajuste correspondiente al método más exacto de todos, en el que tenemos la primera tabla, en la que nos dice que es el total de todas las OT que sacamos anteriormente, que es en la cual se abona control CIF, ya que las OT 4.600 y 5.700 abona con valores superiores a la OT 3.050. Y luego las siguientes son los asientos. El primero es de la OT 3.050, en donde es mayor el presupuestado, por lo que se carga la cuenta de control CIF. Y por último están las últimas dos asientos, en donde el mayor valor es el real, por lo cual se abona a control CIF. Ejercicio 4. Visualmente lo que hice en este primer paso fue tomar los tiempos y agregarles un porcentaje en donde el 100% correspondía a 1000 horas y sabiendo que 29.300.000 fueron los costos indirectos totales, comencé a sacar todos los costos indirectos que faltaban porque ya teníamos los costos directos, en donde nos salieron los valores que están en el cuadro, en donde T equivale a los costos indirectos. Luego de eso, saqué cuánto equivalían los costos con el costeo anterior, y con eso también logré sacar el precio, ya que valía el 50%.
Y luego de eso, comencé con la asignación de precios costeo ABC, donde lo separé por lote, unidad e instalación, siendo lote únicamente recepción de proveedores, instalación, administración y servicio al cliente, y unidad todo lo demás que sería chef, recepción cliente y envasado. Luego de lo anterior, lo que hice fue categorizarlo, unidad, lote, instalación y elegir cuál iba a ser la actividad que se iba a utilizar, en donde por unidad se eligió minutos por envase, ya que la mayoría de ellos calzaba con la descripción, debido a que chef, recepción de clientes y envasado, todos tienen que ver con el envase, más allá de las otras clasificaciones que estaban disponibles. Luego lote se eligió porque era la única actividad que había, la cual era recepción de proveedores, y por la misma razón instalación, pero en este caso se hizo con unidades producidas porque es algo mucho más grande que la instalación, y además que el deductor de costos es ingreso por ventas y lo más cercano y lo más correcto sería unidades producidas. Luego de ello hice la tasa de asignación, en donde se toma todo lo que se había calculado antes, que eran los costos indirectos de cada categoría, y luego lo que hice fue dividirlo en 16, porque era la suma de todos los minutos por envase, 8000, que es la suma de proveedores, la recepción de proveedores y así en adelante, en donde los resultados quedan como si partido en la medida que se estaba haciendo. Y luego de eso, lo único que hice fue separarlo según unidad, lote de instalación que ya había hecho antes, multiplicarlo por cuánto le correspondía a cada uno, Spicy, Tokyo y Rainbow, que son los sushis correspondientes, rolls digo, y a través de todo lo que se ha calculado, que son los costos, no los costos unitarios, luego de haberlo sumado se divide todos por las cantidades que le corresponde a cada uno, es decir, en el costo de Spicy se divide por 15.000, en el de Tokio por 27.000 y en el de Rainbow en 2.300, dando como resultado todos los costos unitarios que se pueden ver en la tabla. Y por último, después de haber hecho lo anterior y haber sacado el costo unitario, lo que he hecho fue, al saber que era 50%, fue dejar costo unitario como 50%, MB también como 50% y se suma hacia arriba, dando los valores que están en la tabla. Según lo que dice la pregunta B, hace referencia a cuál fue el producto objeto de reclamo por la alta dirección y por qué, lo cual se puede ver ya en la tabla, el cual es Rainbow, por el gran costo que tiene y bastante más sobresaliente que los otros, en relación a que hay algunos que no sobrepasan los 2000, que son los precios que se le había asignado anteriormente a los otros, y acá Rainbow los excede por mucho más, casi el doble o cuádruple. Y por último, pregunta C, ¿a cuánto alcanza el sub o sobrecosteo de cada producto? ¿Cuál era el más castigado y cuál era el más subsidiado y por qué? El más subsidiado fue Rainbow, el cual, como se había explicado antes, sobresale por los costos y por el precio que tiene, que el cual sobrepasa a los otros por a creces, y el que es subcosteado, y el que son castigados son Spicy y Tokyo, los cuales están sobrecosteados por el costeo tradicional y debido a que tienen estos precios que son mucho más inferiores a lo que se le había puesto en el costeo tradicional, el cual era cercano a los 2000, 3000 digo, y en este caso no sobrepasa los 1000 en términos de costo.